Temprano por la mañana, Henlopen Acres saludó a sus residentes con una ligera bruma que se cernía sobre la bahía. Willow Granger estaba junto a la ventana de la cocina con una taza de café, observando cómo los primeros rayos de sol atravesaban la bruma. Le encantaba ese momento del día, tranquilo, pacífico, en el que podía disfrutar de un momento de soledad antes de que comenzara el ajetreado día. A sus 34 años, Willow había logrado cierta estabilidad. Trabajar como meteoróloga para la emisora local de noticias de Delaware no solo le proporcionaba unos ingresos estables, sino también el respeto de la gente del pueblo. En una pequeña ciudad costera donde todos se conocían por su nombre, se había convertido en una especie de celebridad. La chica del tiempo. Así la llamaban los pescadores locales, que consultaban sus previsiones antes de hacerse a la mar. Willow tomó un sorbo de café y miró el reloj. Aún faltaban 2 horas para que comenzara la jornada laboral, pero ella siempre prefería levantarse temprano. Era un ritual que le daba una sensación de control sobre su vida que a veces se le escapaba con el ajetreo de la vida cotidiana. Se oyó un susurro detrás de ella cuando su marido Gavin bajó las escaleras, bostezando y estirándose. Su pelo revuelto y su rostro arrugado mostraban a un hombre que habría preferido dormir 1 o 2 horas más. «Otra vez te has levantado al amanecer», murmuró, buscando a tientas su taza en la estantería. «La gente normal sigue durmiendo a estas horas». «Buenos días a ti también», sonrió Willow, acostumbrándose a los refunfuños matutinos de su marido. «¿Quieres unos huevos revueltos?» Gavin, que trabajaba como profesor de educación física en el instituto local, rara vez compartía el entusiasmo de su mujer por madrugar. Asintió, se dejó caer en la silla y miró el teléfono. Llevaban 7 años casados, tiempo suficiente para acostumbrarse a las costumbres del otro y desarrollar un cierto ritmo de vida en común. Se habían conocido en un picnic comunitario para celebrar el Día de la Independencia. Willow acababa de mudarse a Henlopen Acres tras recibir una oferta de una cadena de televisión local. Gavin, natural del pueblo, se fijó enseguida en la recién llegada. Su carisma, confianza y sonrisa abierta conquistaron a Willow, que siempre había sido reservada y cautelosa en las relaciones. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de admiración mutua y descubrimientos. Gavin enseñó a Willow los rincones de Henlopen Acres y la introdujo en las tradiciones y costumbres locales. Willow apreciaba su energía y alegría, que contrastaban con su naturaleza tranquila y sensata. Sin embargo, con el tiempo, Willow empezó a darse cuenta de que Gavin, como muchos de los lugareños, sentía un apego casi morboso por su madre. Irma Granger, viuda hacía 15 años, había canalizado toda su energía y su amor no gastado en su único hijo, y Gavin, acostumbrado a ser el centro de su universo, pensaba que eso estaba muy bien. Willow puso los huevos revueltos en el plato de su marido y se sentó frente a él. «Hoy voy a llegar tarde después del trabajo», dijo, intentando sonar lo más informal posible. «Tengo una reunión importante». Gavin apartó la vista del teléfono y enarcó una ceja. «¿Qué tipo de reunión? ¿El viernes por la noche?» «Solo una reunión de trabajo», respondió Willow con evasivas. «No me esperes para cenar». De hecho, no tenía ninguna reunión de negocios. Willow estaba a punto de hacer realidad su sueño de comprarse un coche. No solo un medio de transporte, sino un auténtico sueño sobre ruedas que había visto en el concesionario Premium Motors hacía 2 años. El Audi A6 plateado no era barato, pero Willow había estado ahorrando para él todo este tiempo, ahorrando de cada sueldo. No le había contado sus planes a su marido, conocedor de su escepticismo ante las grandes compras. «¿Para qué necesitamos un coche tan caro? Nuestro viejo Ford va bien», decía. Pero para Willow era algo más que un coche. Era un símbolo de su independencia, de sus logros, de su derecho a tomar sus propias decisiones. Después del trabajo,
Willow se sintió agradablemente emocionada y se dirigió al concesionario. El jefe de ventas, un joven llamado Jay, ya la estaba esperando, sonriente y con una carpeta llena de papeles en la mano. «Señorita Granger, me alegro de verla», la saludó. «Su coche está listo. ¿Quiere echarle un vistazo?» En el centro de la exposición había un Audi A6 plateado que brillaba bajo los focos. Willow lo recorrió lentamente, sin poder creer su felicidad. Las líneas aerodinámicas, el elegante diseño, el suave brillo del metalizado superaban sus expectativas. «Es precioso», susurró, pasando la mano por encima del capó. La hora siguiente la pasaron firmando papeles y discutiendo los detalles. Willow hizo el pago final, recibió las llaves y los papeles del seguro. Durante todo ese tiempo, sintió crecer en su interior un sentimiento de orgullo y satisfacción. Era su primera gran compra independiente, el resultado de meses de ahorro y planificación. «Enhorabuena por su compra, señorita Granger», dijo Jay entregándole las llaves. «Estoy seguro de que te divertirás mucho conduciéndolo». Willow se sentó al volante y pasó las manos por el suave cuero del volante. El interior olía a nuevo y lujoso. Puso en marcha el motor y el habitáculo se llenó de un ruido sordo y potente. Ajustó los retrovisores y el asiento y salió lentamente del aparcamiento del concesionario. La carretera de la costa era su ruta favorita. Willow bajó la ventanilla y dejó que la brisa marina jugara con su pelo. El coche se movía suave y suavemente, como si se deslizara por el asfalto. Por primera vez en mucho tiempo sintió verdadera libertad. Libertad para elegir, libertad para moverse, libertad para ser ella misma. El sol del atardecer coloreaba el cielo de naranja y rosa, reflejándose en las aguas de la bahía. Willow se detuvo en la plataforma de observación, salió del coche y se apoyó en el capó, admirando la puesta de sol. En aquel momento se sintió realmente feliz. El viaje de vuelta a casa duró menos de lo habitual. El coche nuevo obedecía al menor movimiento del volante y el motor era tan silencioso que Willow comprobaba de vez en cuando el tacómetro para asegurarse de que seguía en marcha. Al acercarse a la casa, sintió una ligera inquietud. ¿Cómo reaccionaría Gavin ante su compra? Nunca habían hablado por adelantado de compras tan grandes, pero las cantidades también eran mucho menores. Willow aparcó delante de la casa, respiró hondo y salió del coche. Gavin, al oír el ruido del coche, salió al porche. Su rostro expresaba sorpresa mezclada con desconcierto. «¿Qué es eso?», preguntó señalando el reluciente Audi. «Mi coche nuevo», respondió Willow tratando de sonar segura. «Lo he comprado hoy». Gavin recorrió el coche despacio, pasando la mano por el metal liso. Su rostro cambió gradualmente, pasando del asombro a la envidia y luego al disgusto. «¿Cuánto ha costado este juguete?», preguntó, con un deje de sarcasmo en la voz. Willow dijo la cantidad y los ojos de Gavin se abrieron de par en par. «¿Te has gastado tanto dinero en un coche? ¿Sin hablarlo conmigo?», alzó la voz. «Podríamos haber utilizado ese dinero para renovar la casa o para el viaje del que hablamos el año pasado». «Es mi dinero, Gavin», replicó Willow con calma. «Lo he estado ahorrando específicamente para este propósito, y no he tocado nuestro presupuesto conjunto». Gavin resopló, con la cara enrojecida por la indignación. «Sí, claro, tu dinero. Y cuando necesito fondos para material deportivo nuevo, siempre hablas de nuestro presupuesto y de decisiones conjuntas». Willow sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Por qué no puede alegrarse por ella? ¿Por qué cada decisión que toma por su cuenta es tomada como un desafío? «Es diferente, Gavin», dijo, intentando mantener la calma. «Tu equipo lo compramos con cargo al presupuesto general, y estos son mis ahorros personales. He hecho turnos extra, me he negado muchas cosas para ahorrar». Gavin cruzó los brazos sobre el pecho, con una mezcla de resentimiento y frustración en el rostro.
¿No crees que podrías haber consultado? Quizá podría haber sugerido algo más práctico que esto. Hizo un gesto con la mano hacia el coche. Este lujo pretencioso. Willow respiró hondo, intentando no ceder a sus emociones. Había esperado una reacción similar, pero aún así sintió una punzada de decepción. ¿Por qué siempre tenía que poner excusas a sus deseos? No quiero discutir, Gavin, dijo en voz baja. Es mi sueño, y me alegro de poder cumplirlo. Espero que puedas entenderlo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa, dejando a su marido de pie junto al coche. Willow sabía que la conversación no había terminado, que Gavin sacaría el tema una y otra vez, pero no quería estropear la alegría de ir de compras con discusiones inútiles. Al pasar junto a Gavin, se dio cuenta de que éste miraba el reluciente coche con indisimulada envidia y por un momento se sintió incómoda. Había algo en su mirada que la hacía sentir vagamente incómoda, pero Willow alejó esa sensación. Hoy era su día y no iba a dejar que nada lo arruinara. Toda la tarde Gavin anduvo más sombrío que una nube, contestando con una sola palabra y evitando mirar a Willow a los ojos. Ella siguió a lo suyo, intentando ignorar su desafiante disgusto. Antes de irse a la cama, miró por la ventana, el Audi plateado parado en la entrada, reflejando la luz de la luna. Willow sonrió al ver su reflejo en el cristal. No importaba lo que Gavin pensara, esta era su victoria, su logro, y nadie podría arrebatarle ese sentimiento. Las cenas de los domingos en casa de Irma Granger eran una tradición tácita a la que Willow no podía renunciar, por mucho que quisiera. Todos los domingos, a las 6 de la tarde, Gavin y ella se subían al coche y conducían 15 minutos por la costa hasta la pequeña pero bien cuidada casita donde vivía su madre. Ese domingo, Gavin había insistido en que condujeran el Audi nuevo. Todavía estaba enfadado por la compra no autorizada de su mujer, pero la tentación de conducir el coche de lujo era más fuerte que los principios. «Yo conduzco», dijo, tendiéndole la mano para que le diera las llaves. Willow se las entregó en silencio, decidida a no volver a discutir. La tensión se había ido acumulando en la casa durante los 2 últimos días. Gavin la había ignorado desafiantemente y luego había empezado a enumerar todas las cosas prácticas que podían comprar en lugar de ese montón de metal sobrevalorado. Cuando llegaron a casa de Irma, Willow se dio cuenta de que su suegra miraba por la ventana al oír el ruido del coche al llegar. Su cara expresaba sorpresa, que cambió a una expresión que Willow conocía bien, una mezcla de disgusto y de interés evaluador. «¿Estás lista?», preguntó Gavin apagando el motor. Willow percibió una nota de orgullo en su voz, como si el coche fuera suyo, como si fuera una adquisición suya. «Como siempre», respondió ella, tratando de ocultar su irritación. Irma los recibió en la puerta limpiándose las manos en el delantal. Llevaba el pelo canoso bien peinado y en su rostro brillaba una sonrisa reservada para su hijo. «Gavin, cariño», lo abrazó y luego se volvió hacia su nuera. «Willow», asintió recatada. 7 años de matrimonio e Irma seguía tratándola como un elemento temporal en la vida de su hijo. Al principio, Willow había intentado ganarse el afecto de su suegra preparándole sus comidas favoritas, interesándose por sus aficiones y haciéndole regalos cuidadosamente elegidos. Pero con el tiempo se dio cuenta de que, hiciera lo que hiciera, Irma siempre la vería como una rival que le había arrebatado a su único hijo. «¿De quién es este coche?», preguntó Irma, señalando con la cabeza el Audi. «Es el coche de Willow», contestó Gavin con una sonrisa forzada. «Lo compró el viernes». Irma miró a su cuñada con detenimiento. «¿En serio?». Su voz subió una octava. «Debe de haber costado una fortuna. No sabía que la televisión pagara tan bien». «Llevo años ahorrando», replicó Willow con calma. «Y me subieron el sueldo el trimestre pasado». «Vaya, vaya», dijo Irma frunciendo los labios.
Vamos dentro, que la cena se enfría. La casa de Irma siempre olía a una mezcla de lavanda y repostería casera. Las paredes del salón estaban colgadas con fotos de Gavin, desde la infancia hasta su graduación universitaria. Las fotos de su boda con Willow solo estaban representadas por una pequeña instantánea apartada en un rincón lejano. La cena transcurrió como de costumbre. Irma preguntaba a su hijo por su trabajo, sus éxitos, sus planes. Willow era la única a la que se dirigía cuando necesitaba pasarle la sal o pedir que le rellenaran el vaso. Gavin parecía ajeno a esta dinámica, hablando con entusiasmo de la próxima competición de baloncesto del instituto. ¿Cómo está tu viejo Toyota, mamá?, preguntó cuando la conversación giró en torno a los coches. ¿Sigue funcionando mal? Irma suspiró y apartó el tenedor. Ni me lo preguntes, puso los ojos en blanco. La semana pasada apenas pude ir al supermercado. Pensé que iba a tener que llamar a una grúa. Este accidente me va a matar. ¿Por qué no compramos uno nuevo?, sugirió Willow, intentando mantener la conversación. Irma la miró como si Willow le hubiera pedido ir a la luna. Con mi pensión, soltó una pequeña carcajada. No todos podemos permitirnos coches de lujo como algunos. Solo quería decir que hay muchas opciones asequibles, empezó Willow, pero Irma la interrumpió. Sabes, Gavin, se volvió hacia su hijo, ignorando a su nuera. El doctor Farlow me ha dicho que limite mi conducción. Dice que se está volviendo peligroso con mi artritis. No sé cómo voy a ir a la clínica y a las tiendas. Gavin reaccionó de inmediato, tal como Willow esperaba. No te preocupes, mamá, te llevaré a donde necesites, le aseguró, cubriéndole la mano con la suya. Pero estás trabajando, cariño. Irma sacudió la cabeza como una mártir. No puedo pedirte que pierdas tu precioso tiempo. Siempre tendré tiempo para ti, dijo Gavin con firmeza. Willow suspiró mentalmente. Esta conversación se repetía con una regularidad envidiable. Irma se quejaba de su salud, de su soledad o de sus problemas domésticos, y Gavin se apresuraba a socorrerla, relegando todas las demás obligaciones a un segundo plano. Después de cenar, mientras Willow ayudaba a Irma con los platos, otra tradición, se suponía que un hombre debía descansar después de comer, su suegra dijo de repente: «Sabes, yo en tu lugar no sería tan descuidada con el dinero. Hoy en día nunca se sabe lo que va a pasar mañana. Y si Gavin pierde su trabajo o se enferma, ¿quién mantendría a la familia?». Willow contó hasta 10 antes de contestar. «Siempre ahorro parte de mi sueldo para los días de lluvia, Irma. Y Gavin y yo tenemos seguro médico. No somos pobres». «Y sin embargo», continuó su suegra, «un coche tan caro. A tu edad, deberías estar pensando en otras cosas, como los hijos. No vas a rejuvenecer». Aquello fue un golpe bajo. Willow y Gavin llevaban 3 años intentando tener un hijo, pero sin éxito. Los médicos hablaban de estrés, de la necesidad de relajarse, de que todo sucedería de forma natural cuando llegara el momento. Irma lo sabía, pero seguía insistiendo cada vez que podía. «Estamos trabajando en ello», respondió Willow brevemente, decidiendo no dejarse provocar. Mientras volvían a casa, Gavin estaba de nuevo al volante. Estaba claro que disfrutaba con el coche, destacando la suavidad de la conducción y la potencia del motor. «Es un buen coche», admitió a regañadientes, «pero sigue siendo demasiado caro». «Me alegro de que te guste», replicó Willow secamente, mirando por la ventanilla. «Mira». Gavin le dirigió una rápida mirada. «Mamá me está molestando mucho. Su Toyota es una ruina y tiene que conducir todo el tiempo, ya sea para controlarse la tensión o para recoger la medicación». Willow no dijo nada, adivinando ya a dónde quería llegar. «He pensado que tal vez podría tomar prestado tu coche de vez en cuando para llevarla a donde necesite ir», continuó. «Mi cacharro tampoco está en las mejores condiciones y el tuyo es muy fiable». «A veces, ¿con qué frecuencia?», preguntó Willow.
Ya sabes, cuando lo necesito, respondió Gavin con evasivas. Depende de la situación. Willow reprimió el impulso de objetar. Conocía a su marido. Si decía que no ahora, se ofendería durante semanas, insinuando que era egoísta y despiadada. Era más fácil aceptar las condiciones. De acuerdo, pero avísame con antelación, dijo. Yo también necesito planificar mis viajes. Gavin resplandeció como si hubiera recibido un regalo largamente esperado. Gracias, cariño. Mamá estará encantada. Willow se apartó de la ventana, sintiendo que la irritación crecía en su interior. Apenas había comprado un coche y ya se había convertido en un bien familiar. ¿Y a quién le importaba lo mucho que le había costado ahorrar? A la semana siguiente, Willow se convenció de que sus temores no eran en vano. Gavin empezó a tomar prestado su coche con regularidad. Al principio había sido algo puntual, llevar a su madre al cardiólogo. Luego tuvo que llevar a Irma a una ciudad vecina para que conociera a sus compañeros de clase. Después había que ir al centro comercial, a la tienda de jardinería y a... Cada vez que Gavin devolvía el coche con el depósito casi vacío, explicaba que se le había olvidado llenarlo. Cada vez había rastros de la presencia de Irma en el habitáculo, envoltorios de caramelos, servilletas y, una vez, una bufanda olvidada que desprendía el sofocante aroma de un perfume pasado de moda. El jueves, Willow había planeado comer con su amiga Taffy en un café del paseo marítimo. Por la mañana, descubrió que las llaves del coche no estaban en su lugar habitual. Gavin, llamó después de registrar el pasillo. ¿Has visto mis llaves? Su marido salió del cuarto de baño con un cepillo de dientes en la boca. Olvidé decírtelo, sonrió avergonzado. Llevé a mamá a su revisión anual. Va a estar allí todo el día, así que cogí tu coche. El mío no funciona bien. Willow sintió que la ira hervía en su interior. Podrías haberme avisado, dijo, intentando hablar con calma. Hoy tengo una reunión con Taffy. Oh, lo siento, se encogió de hombros Gavin sin parecer culpable en absoluto. Coge mi coche. No arranca a la primera, pero si esperas unos 5 minutos... No importa, dijo Willow. Llamaré a un taxi. Se dio la vuelta y entró en la cocina, con las manos temblorosas de indignación contenida. Taffy tenía razón cuando decía que tenía que ser más clara con sus límites. Pero, ¿cómo iba a hacerlo si Gavin se tomaba cualquier resistencia como un insulto personal? El Sea Breeze Café era uno de los lugares favoritos de Willow. Situado en el muelle, no solo ofrecía buen marisco, sino también una hermosa vista de la bahía. Taffy ya la esperaba en una mesa junto a la ventana, tomando un té helado. «Llegas tarde», dijo cuando Willow se sentó en la silla de enfrente. «Y tú pareces dispuesta a matar a alguien». Taffy Pembroke era todo lo contrario a Willow. Brillante, franca, nunca se avergonzaba de decir lo que pensaba. Tal vez por eso se llevaban tan bien. Taffy decía todas las cosas que Willow solo pensaba. «Gavin se llevó mi coche sin preguntar», dijo Willow pidiendo té para la camarera. «Otra vez llevándose a su madre por negocios». «¿Lo dices en serio?» Taffy enarcó una ceja. «¿El mismo coche que había comprado hacía una semana? ¿Para el que había estado ahorrando durante 2 años?» Willow asintió con la cabeza, sintiendo cómo volvía su irritación matutina. «Ni siquiera me avisó. Simplemente se largó». «¿Y le dejaste actuar así?» Taffy negó con la cabeza. «Will, querido, eres demasiado blando. Se sienta en tu cuello porque tú se lo permites». «¿Qué se supone que debo hacer? ¿Esconder las llaves? ¿Poner la alarma?» Willow suspiró. «Llevamos 7 años casados. Tenemos que confiar el uno en el otro. Confianza es cuando pides permiso antes de coger las cosas de otra persona», la cortó Taffy. «Sobre todo algo tan caro. Pero ni siquiera es el coche, es su actitud. Actúa como si fuera tu dueño y todo lo que posees». Willow sabía que su amiga tenía razón. A lo largo de los años de matrimonio, había ido cediendo ante Gavin en todo,
desde la elección del destino de sus vacaciones hasta el color de las cortinas del salón. Era más fácil estar de acuerdo que soportar sus miradas resentidas y sus comentarios pasivo-agresivos. Pero comprar un coche era su primera decisión verdaderamente independiente, su forma de afirmar su independencia. Y la facilidad con la que Gavin se había arrogado el derecho de controlar aquel coche le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Sabes», continuó Taffy, «mi abuela siempre decía, si un hombre no respeta tus pequeños límites, no respetará los grandes. Empieza por lo pequeño. Exígele que te pida permiso antes de coger tu coche. Observa su reacción y ve si tiene sentido seguir trabajando en esta relación». «Estás siendo dramática», objetó Willow con debilidad. «Solo es un coche». «No, cariño», sacudió Taffy la cabeza. «Es un símbolo de lo que siente por ti y por tu espacio personal. Y por lo que parece, no es muy respetuoso». Después de comer, Willow volvió a casa pensativa. Las palabras de Taffy habían estado en su mente. ¿De verdad se había dejado acorralar? ¿Se había acostumbrado tanto a ceder a lo largo de los años que había perdido la capacidad de defenderse? Gavin volvió a casa por la tarde, feliz y relajado. «Mamá te manda recuerdos», dijo, arrojando las llaves del Audi sobre la mesa de la cocina. «Le ha gustado mucho tu coche. Dice que es muy cómodo para sentarse de espaldas». Willow cogió las llaves en silencio, luchando contra el impulso de decir lo que pensaba. «La próxima vez, por favor, dime con antelación cuándo vas a coger el coche», dijo con toda la calma que pudo. Gavin enarcó las cejas, sorprendido. «Vamos», hizo un gesto con la mano. «¿A qué vienen esas formalidades? Somos familia». «Aún así, me gustaría saberlo de antemano», insistió Willow. «Yo también tengo planes y necesito ajustarlos si el coche no está aquí». «Dios, qué mezquino eres». Gavin puso los ojos en blanco. «¿Y qué si he cogido prestado el coche un par de horas? Ni que lo hubiera destrozado». «Esa no es la cuestión», sentenció Willow alzando la voz. «Se trata de respeto. Es mi coche. Lo compré con mi dinero y tengo derecho a saber quién lo usa y cuándo». «Ah, entonces es tu coche, tu dinero». Gavin entrecerró los ojos. «Creía que compartíamos un presupuesto, una vida juntos, pero supongo que tú decidiste lo contrario». «No tergiverses las cosas», Willow sacudió la cabeza. «Sabes perfectamente lo que quiero decir». Gavin se apartó desafiante y se dirigió a la nevera. «¿Sabes una cosa? No quiero hablar de esto. Estoy cansada. Mi madre lleva todo el día estresada por la revisión y no voy a pelearme contigo por un coche». Willow abrió la boca para objetar, pero se dio cuenta de que era inútil. Gavin, como de costumbre, convirtió el conflicto en un argumento del tipo «te estás metiendo en líos para nada». Era su técnica favorita, hacerla sentir mezquina y egoísta por intentar simplemente establecer unos límites normales. Durante los días siguientes, Gavin se negó en redondo a utilizar su coche, a pesar de que Willow se había ofrecido varias veces a dejarle las llaves cuando iba a hacer sus cosas. Él se negó cada vez con una mirada de mártir, como si le estuviera haciendo un favor. «No, no, no te molestes», dijo. «No quiero violar tus límites». El sábado por la mañana, Willow se despertó con el sonido del motor en marcha. Al mirar por la ventana, vio a Gavin saliendo del garaje en su Audi. Irma estaba sentada en el asiento del copiloto, hablando animadamente con su hijo. Willow sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Lo había vuelto a hacer. Se había llevado su coche sin preguntar, sin avisar. Y esta vez ni siquiera se había molestado en dejar una nota o enviar un mensaje de texto. Cogió el teléfono y marcó el número de su marido. Gavin contestó al quinto timbrazo. «¿Sí?» Sonaba molesto. «Otra vez te has llevado mi coche sin permiso», dijo Willow, intentando mantener la calma. «Mamá tuvo una cancelación de última hora en la consulta del oculista y hoy había una vacante», dijo Gavin como si eso lo explicara todo.
No quería despertarte. Podrías haber dejado una nota o enviado un mensaje, replicó Willow. Mira, ahora estoy conduciendo, no puedo hablar, le cortó Gavin. Hablaremos cuando vuelva. Se desconectó sin darle la oportunidad de responder. Willow tiró el teléfono sobre la cama, sintiendo que su interior hervía de resentimiento. Aquello se estaba volviendo insoportable. Cada vez que intentaba poner límites, Gavin encontraba una forma de eludirlos y luego la hacía sentir culpable por atreverse a protestar. Durante todo el día, Willow había sido incapaz de encontrar un lugar en el que estar. Intentó distraerse con las tareas domésticas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la situación del coche. No era solo una cuestión de comodidad o de dinero, era una cuestión de respeto, que empezaba a darse cuenta de que cada vez había menos en su relación. Gavin no volvió hasta el anochecer, cuando ya había oscurecido por la ventana. Entró en la casa, silbando una melodía como si no hubiera pasado nada. «Hola», dijo pasando junto a Willow hacia el salón. «¿Qué hay para cenar? ¿Dónde has estado todo el día?», preguntó ella, ignorando su pregunta. «Las citas con el oculista no duran 12 horas». Gavin se tumbó en el sofá y encendió la televisión. «Después de la cita, mamá me llevó a comer», dijo despreocupadamente. «Luego fuimos a ver a su amiga Doris, que acababa de operarse, y entonces mamá se acordó de que tenía que ir de compras al centro comercial. Bueno, ya sabes cómo es esto». «¿No podías haberla llamado para avisarle de que llegarías tarde?». Willow se cruzó de brazos. «¿Por qué?». Gavin estaba realmente sorprendido. «Estoy con mi madre, ¿qué podría haber pasado?». «Esa no es la cuestión», se irritó Willow. «Se trata de que te has llevado mi coche sin preguntar, no me has dicho que llegarías tarde y actúas como si mi opinión no importara». Gavin se apartó por fin del televisor y la miró con una expresión de inocencia indignada. «Dios, Will, estás siendo dramático», dijo. «Estamos hablando del coche, no del riñón que te robé. Además, mamá está encantada con tu Audi». Dijo que era la primera vez en mucho tiempo que no le dolía la espalda después de un largo viaje. «Me alegro por tu madre, pero eso no cambia el problema», insistió Willow. «Tienes que pedir permiso antes de coger mis cosas. Es respeto básico». «¿Respeto?», resopló Gavin. «¿Y qué hay del respeto a mi madre? Una mujer que, a sus 64 años, todavía tiene que conducir un cacharro porque no puede permitirse un coche nuevo, mientras tú te paseas en tu lujoso Audi. ¿Qué tiene eso que ver?». Willow sintió que su paciencia se agotaba. «No tengo por qué proporcionarle transporte a tu madre solo porque me haya comprado un coche nuevo». «No, claro que no», se levantó Gavin del sofá, con la cara roja de ira. «No tienes que hacer nada, ¿verdad? Ni ayudar a mi familia, ni tener en cuenta mis sentimientos. Soy la única que tiene que ceder siempre y adaptarse a tus límites». «Gavin, eso no es justo», sacudió Willow la cabeza. «Siempre tengo en cuenta tus intereses, siempre transijo. Pero esta vez te pido la cortesía básica de avisarme cuando cojas mi coche. No es una petición tan grande». «¿Sabes qué?». Gavin cogió las llaves del coche de la mesa. «Si tanto te importa el maldito coche, puedes quedártelo. Yo me conformaré con mi chatarra, como tú la llamas». Tiró las llaves al suelo y salió de la habitación, dando un sonoro portazo. Willow se agachó lentamente y cogió las llaves. Las manos le temblaban de emoción contenida. Era tan típico de Gavin, ponerlo todo patas arriba, hacer que ella fuera la villana y él la víctima de las circunstancias. Y lo peor era que una parte de ella empezaba a sentirse culpable. ¿Quizás estaba exagerando? ¿Quizá Irma necesitaba el coche más que ella? Willow sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. No, no volvería a dejarse manipular. Taffy tenía razón. Si cedía ahora, esto no acabaría nunca. Primero el coche, luego otra cosa, y así hasta el infinito. Ha sido un día especialmente ajetreado en el canal de televisión Delaware News.
Una tormenta inminente a lo largo de la costa, había mantenido a todo el servicio meteorológico en alerta. Willow pasó ante la cámara casi el doble de tiempo de lo habitual, explicando detalladamente a los telespectadores la trayectoria del ciclón y sus posibles impactos costeros. «Bien hecho, Granger», le dio una palmada en el hombro el director de la emisora cuando por fin apagó los monitores. «Sus índices de audiencia han subido hoy un 15%. La gente confía más en vosotros que en las cadenas nacionales». Willow sonrió débilmente, sintiéndose cansada por todo el cuerpo. Las 2 últimas semanas no habían sido fáciles para ella. La tensión en casa no había disminuido, sino que había aumentado. Después de su pelea por el coche, Gavin había pasado a la táctica de la acusación silenciosa. Ya no la llevaba al Audi, pero cada vez que Irma le pedía que la llevara, él se subía desafiante a su viejo coche, murmurando algo sobre «algunos egoístas» en voz baja. Willow intentaba no caer en esa manipulación, pero cada vez le resultaba más difícil vivir en constante tensión. Casi se alegró cuando el director le pidió que hoy se quedara hasta tarde en el trabajo. Una hora más fuera de casa era un verdadero alivio. Al salir al aparcamiento de la cadena de televisión, Willow se quedó quieta un momento, respirando el aire fresco del mar. El cielo ya se estaba oscureciendo, anunciando la llegada de una tormenta. Sacó el móvil para consultar de nuevo la previsión. Se esperaban fuertes lluvias para medianoche. Tenía que llegar a casa antes de que las carreteras estuvieran resbaladizas. Al llegar al lugar donde había aparcado el coche aquella mañana, Willow se detuvo desconcertada. El Audi plateado no estaba allí. Echó un vistazo alrededor del aparcamiento, pensando que tal vez había dejado el coche en otro carril con las prisas de la mañana. Pero no, su coche no aparecía por ninguna parte. Lo primero que pensó fue que se lo habían robado. El pánico se apoderó de su corazón, y Willow cogió el teléfono para llamar a la policía cuando vio un mensaje de texto que Gavin le había enviado hacía 3 horas. «Te han robado el coche. Tuve que llevar a mamá al hospital urgentemente. Te lo explicaré más tarde». Willow sintió una oleada de irritación mezclada con preocupación. Por un lado, Gavin había vuelto a coger su coche sin permiso, sin siquiera llamarla antes. Por otro, si Irma necesitaba atención médica urgente, eso cambiaba las reglas del juego. Pero, ¿por qué no le había devuelto las llamadas en todo el día? ¿Tan grave era la situación? Marcó el número de su marido, pero la llamada saltó de nuevo al buzón de voz. Sintiendo que su ansiedad aumentaba, Willow paró un taxi y se dirigió a casa, enviando otro mensaje de texto a Gavin pidiéndole que le devolviera la llamada lo antes posible. El taxista era hablador y hablaba de la tormenta que se avecinaba, pero Willow apenas escuchaba. Irma y Gavin estaban en su mente. A pesar de la difícil relación que mantenía con su suegra, no quería hacerle daño. Si lo de Irma era grave, explicaría el extraño comportamiento de Gavin. Cuando el taxi llegó a su casa, Willow se sorprendió al ver su Audi aparcado en la entrada. Las luces de las ventanillas estaban encendidas, lo que significaba que Gavin estaba en casa. Después de pagar al taxista, se apresuró hacia la puerta principal, sintiendo una mezcla de alivio y fastidio. Si el coche estaba aquí, ¿significaba eso que Irma estaba bien? Entonces, ¿por qué Gavin no contestaba al teléfono? La casa olía a comida. Gavin estaba en la cocina, friendo algo en una sartén. Tarareaba para sí mismo y parecía estar de muy buen humor. «¿Gavin?», gritó Willow, deteniéndose en la puerta de la cocina. «¿Qué pasa? He recibido tu mensaje sobre el hospital. ¿Está bien tu madre?» Gavin se dio la vuelta, con una expresión de sorpresa en la cara que rápidamente se transformó en una sonrisa culpable. «Ya estás en casa», dijo volviendo a la sartén. «Mamá está bien. Solo ha sido un pequeño malentendido». «¿Un malentendido?». Willow se acercó más, sintiendo la irritación crecer en su interior. «Le mandaste un mensaje diciendo que la llevabas al hospital y luego no contestaste al teléfono en todo el día».
Vamos, no seas tan dramática, le dijo Gavin, dándole vueltas a algo en la sartén. A mamá le subió la tensión, le entró el pánico y me llamó. La llevé al hospital, pero no era nada grave. El médico le dio una pastilla y en una hora estaba bien. ¿Y no pudiste llamarme y decirme eso? Willow sintió que se le alzaba la voz. Estaba preocupada. He estado ocupado, se encogió de hombros Gavin. Primero el hospital, luego mamá quería visitar a su amiga Ethel, luego pasamos por el centro comercial. ¿El centro comercial? Willow no daba crédito a lo que oía. Después del hospital, creía que estaba enferma. Bueno, se puso mejor. Gavin apagó la cocina y se volvió hacia ella. Mira, ¿por qué estás tan alterada? No pasa nada, el coche está bien, incluso lo he llenado de camino a casa. Willow respiró hondo, intentando calmarse. Discutir con Gavin era inútil, siempre encontraba la forma de tergiversar las cosas para hacerla parecer mezquina y gruñona. No se trata del coche, Gavin, dijo con toda la calma que pudo. Es que crees que no deberías contarme lo que estás planeando. Estaba preocupada, pensando que lo de tu madre era algo serio. Si fuera grave, habría llamado, lo interrumpió Gavin. Dame algo de crédito, ¿vale? Se volvió hacia la cocina, dando por terminada la conversación. Willow se quedó de pie, sin saber qué más decir. La sensación de no ser escuchada, de no ser comprendida, era cada vez más fuerte. Se dio la vuelta en silencio y se dirigió al dormitorio para cambiarse después del trabajo. Las llaves del coche estaban en la mesilla de noche. Willow las cogió y se preguntó si debería esconderlas en un lugar más seguro, pero le pareció tan mezquino, un gesto tan desconfiado. ¿Había llegado su relación hasta el punto de tener que esconder sus cosas de su propio marido? Con un suspiro, guardó las llaves y se metió en la ducha, con la esperanza de que el agua caliente eliminara la tensión del día. La cena transcurrió en un tenso silencio. Gavin habló de las tareas escolares, de las próximas competiciones, del nuevo gimnasio que planeaban abrir en el colegio. Willow asentía y hacía preguntas, pero mentalmente estaba muy lejos. Pensó en las palabras de Taffy, en dejar más claros sus límites, pero ¿cómo hacerlo cuando cualquier intento de defender tu posición se percibe como un ataque? Después de cenar, Gavin se sentó frente al televisor con una lata de cerveza mientras Willow fregaba los platos. Sus pensamientos giraban en torno a lo mismo: cómo arreglar la relación sin perder el respeto por sí misma. Tal vez debería sugerirle a Gavin que acudiera a un consejero matrimonial, pero ella ya sabía cómo reaccionaría él ante esa sugerencia, con burla e irritación. No estoy loco para ir a psiquiatras, diría. Willow terminó de fregar los platos y se reunió con su marido en el salón. Había una película de acción en la televisión, pero Gavin no parecía estar siguiendo la historia. Tenía los ojos desenfocados y los dedos golpeaban el brazo de la silla, delatando su inquietud interior. ¿Va todo bien?, preguntó Willow tomando asiento en el sofá. Gavin se estremeció, como si no se hubiera percatado de su presencia. ¿Eh? Sí, estoy bien. Le dio un sorbo a su cerveza y volvió a mirar la televisión. Algo en su comportamiento alertó a Willow. Normalmente, después de una pelea, Gavin se relajaba rápidamente y volvía a su estado despreocupado habitual. Pero ahora parecía tenso, casi culpable. ¿Estás segura?, insistió ella. Pareces preocupado. Gavin suspiró y dejó el frasco sobre la mesa. Mira, tenemos que hablar, dijo, apagando la televisión. Willow se enderezó, sintiendo que todo su interior se contraía. Nada bueno solía seguir a la frase «tenemos que hablar». «Te estoy escuchando», dijo, intentando parecer tranquila. Gavin se pasó una mano por el pelo, evitando mirarla a los ojos. «El caso es que...» vaciló, eligiendo las palabras. «De todos modos, hoy no solo he estado en el hospital con mamá, también pasamos por casa de Jerry». «¿Jerry?», preguntó Willow con incredulidad. «¿Tu amigo mecánico?» «Sí», asintió Gavin. «Verás,
El coche de mamá está destrozado. Ayer estuvo a punto de tener un accidente en el cruce. Le fallaron los frenos. Jerry dijo que las reparaciones costarían más de lo que valía el coche. Willow empezó a adivinar a dónde quería llegar, pero no quería creer lo que pensaba. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó con cautela. Gavin por fin la miró a los ojos, y en su mirada había una extraña combinación de determinación e incertidumbre. «Creo que deberíamos darle tu Audi a mamá», dijo, «y comprarnos algo un poco más básico. La artritis de mamá está empeorando y necesita un coche fiable y cómodo. Tú y yo podemos conseguir algo más barato». Willow se quedó mirando a su marido, sin dar crédito a lo que oía. ¿De verdad le estaba ofreciendo el coche para el que había estado ahorrando durante 2 años? ¿El coche que era un símbolo de su independencia y sus logros? «Está de broma, ¿verdad?», preguntó, esperando que fuera una broma ridícula. «No, lo digo muy en serio». Gavin se enderezó como si se estuviera preparando para una pelea. «Mamá necesita este coche más que tú. Tú puedes conducir el mío y yo nos buscaré algo económico». «Gavin», intentó hablar Willow con calma, aunque por dentro estaba furiosa. «Este es mi coche. Llevo 2 años ahorrando para comprarlo. No es solo un medio de transporte para mí, Solo es un coche, Willow», la interrumpió Gavin. «Un trozo de metal con ruedas. Y mi madre es una persona viva que necesita ayuda. Si de verdad te preocupas por mi familia, por nosotros, estarás de acuerdo». Willow sintió que la ira se mezclaba con el resentimiento. Otra vez esa técnica, hacerla sentir egoísta por intentar conservar lo que era suyo por derecho. «¿Por qué no le compras un coche a tu madre?», preguntó. «¿Por qué debo ser yo quien sacrifique mis cosas? ¿Por qué no tengo tanto dinero?». Gavin levantó la voz. «Y no lo tendré pronto. Y tu coche es nuevo y fiable, justo lo que mamá necesita». «Gavin, no voy a renunciar a mi coche», dijo Willow con firmeza. «Siento lo de tu madre y entiendo que necesite un medio de transporte fiable, pero hay muchas otras soluciones. Podrías pedir un préstamo, podrías comprar un coche de segunda mano en buenas condiciones». «Ya he tomado una decisión», la interrumpió Gavin levantándose de la silla. «Mañana le llevaré el Audi a mi madre. Ella y yo lo hemos hablado hoy, y está muy agradecida». Willow también se levantó, sintiendo que la ira crecía en su interior. «Lo has hablado con ella, pero no conmigo». Su voz temblaba de indignación. «Es mi coche, Gavin. No tienes derecho a utilizarlo sin mi consentimiento». «Lo tengo, como tu marido», dijo Gavin. «Somos una familia, y en una familia todo se comparte, sobre todo cuando se trata del bienestar de mi madre». «No, Gavin», sacudió Willow la cabeza. «No puedes renunciar a mi coche así como así. No estoy de acuerdo». Gavin la miró con indisimulada irritación. Su rostro enrojeció y sus manos se cerraron en puños. «Esperaba que fueras comprensiva», dijo, con voz fría. «Pero veo que me equivoqué. Solo piensas en ti». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la mesilla de noche, donde estaban las llaves del Audi. Willow se apresuró a seguirlo, sintiendo que el corazón le latía de emoción. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, aunque la respuesta era obvia. Gavin cogió las llaves y las apretó en la palma de la mano. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo», dijo. «Cuidar de mi madre». «Dame las llaves, Gavin», exigió Willow, tendiéndole la mano. «Es mi coche y no dejaré que lo uses sin mi consentimiento». «No», Gavin dio un paso atrás. «Ya no es tu coche». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del dormitorio. Willow lo siguió, sintiendo que la desesperación aumentaba en su interior, mezclada con la ira. «Gavin, para», exclamó. «Tenemos que hablar de esto. No hay nada que discutir», le espetó por encima del hombro. «La decisión está tomada». Bajó las escaleras y se dirigió a la puerta principal. Willow lo siguió, sintiendo que cada paso de su marido la alejaba de algo importante, no solo del coche, sino de la ilusión de una relación de igualdad,
de la creencia de que sus opiniones y sentimientos significaban algo para Gavin. ¿A dónde vais?, preguntó cuando él abrió la puerta principal. «A casa de mi madre», respondió Gavin. «Ahora mismo le llevo las llaves y mañana le muevo el coche. Cuanto antes pudiera utilizarlo, mejor». Willow lo agarró del brazo, intentando detenerlo. «Gavin, por favor, hablemos», suplicó. «Podemos encontrar otra solución que convenga a todos». Gavin le soltó la mano bruscamente y se volvió hacia ella, con los ojos brillantes de ira. «Gracias, pero ahora este coche será de mi madre», gritó y le arrebató las llaves de la mano. Fin de la historia. Salió de la casa dando un sonoro portazo. Willow se quedó de pie en el pasillo, sintiendo que algo en su interior se quebraba. No se trataba solo de una traición a la confianza, sino de un desprecio absoluto por sus sentimientos, sus derechos y su autonomía. Volvió lentamente al salón y se tumbó en el sofá, extrañamente entumecida. No brotaron lágrimas, aunque en su interior todo se apretaba de dolor y resentimiento. En su lugar, Willow sintió que crecía una fría determinación. No permitiría que la trataran así. Esta vez, no. Fuera de la ventana empezaba a llover, las primeras gotas de la tormenta prometida. Willow vio el agua correr por el cristal y un plan se formó lentamente en su mente. Si Gavin cree que puede quedarse con lo que es suyo, es que no la respeta como persona. Y una relación sin respeto no es una relación, es una adicción. Cogió su teléfono y abrió sus contactos. El nombre de Leighton Morrow estaba al final de la lista. Se habían conocido en un acto social hacía un año, y él le había dejado su tarjeta, diciendo que siempre estaba dispuesto a ayudar con asuntos legales. Willow se lo había agradecido cortésmente, sin pensar que alguna vez utilizaría sus servicios. Pero ahora pulsó el botón de llamada y sintió que sus labios se doblaban en una extraña y casi enigmática sonrisa. No haría un berrinche ni le rogaría a Gavin que entrara en razón. Haría lo que debería haber hecho hace mucho tiempo: defenderse. 3 pitidos después, una voz profunda y segura contestó al teléfono. Leighton Morrow al habla. «Hola, señor Morrow», dijo Willow, sorprendida por la tranquilidad de su voz. «Soy Willow Granger. Nos conocimos en un acto benéfico el año pasado. Necesito su consejo profesional sobre un asunto. Es bastante urgente». «Señora Granger, claro que la recuerdo». La abogada sonaba realmente preocupada. «¿De qué se trata?» «Se trata de mi propiedad», dijo Willow, mirando por la ventanilla la lluvia que arreciaba. «Mi coche, para ser exactos. Mi marido se cree con derecho a deshacerse de él sin mi consentimiento. Me gustaría saber cuáles son mis derechos legales en esta situación». «Entiendo». La voz de Leighton se volvió más formal. «Es un asunto serio. ¿Podría venir a mi despacho mañana por la mañana? Digamos, ¿a las 10? «Sí, por supuesto», asintió Willow, aunque no podía verla. «Gracias por su ayuda, sobre todo a estas horas». «Para eso están los abogados, señora Granger», dijo Leighton con una leve sonrisa en la voz. «Hasta mañana». La mañana estaba nublada. El cielo de Henlopen Acres estaba cubierto de nubes grises, secuelas de la tormenta de la noche. Willow se levantó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. Gavin aún no había llegado a casa, lo que no la sorprendió. Probablemente había pasado la noche en casa de su madre, justificándolo con la preocupación por su salud. En el pasado, ese comportamiento habría hecho que Willow se sintiera culpable, pero hoy solo sentía determinación y una extraña calma. El despacho de Leighton Morrow estaba situado en la parte comercial de la ciudad, en un moderno edificio de 2 plantas de cristal y piedra. Cuando Willow entró en la recepción, una recepcionista con el pelo muy bien recogido le sonrió amablemente. «Buenos días. Me llamo Willow Granger. Tengo una cita con el señor Morrow a las 10». La secretaria consultó el ordenador y señaló una puerta al final del pasillo.
El señor Morrow la está esperando. El despacho del abogado era un reflejo exacto de su personalidad, severo y ordenado. El propio Layton se levantó de su escritorio para saludar a Willow. Era un hombre alto, de unos 45 años, con un mechón gris en el pelo oscuro y unos atentos ojos grises detrás de unas gafas de montura fina. Señora Granger, me alegro de verla. Siéntese, por favor. Willow se hundió en la silla frente a su escritorio. Una cosa era decidir llamar a un abogado y otra muy distinta sentarse en su despacho, preparándose para discutir una posible acción legal contra su propio marido. Cuénteme más sobre su situación, le pidió Layton después de los saludos. Ayer mencionaste por teléfono que tenía que ver con tu coche. Willow empezó a relatar. Habló de la compra del coche, de cuánto tiempo había ahorrado para comprarlo, de la reacción de Gavin y su madre, de cómo su marido había empezado poco a poco a sentirse con derecho sobre su coche, y por último, del incidente de ayer, cuando él había cogido las llaves y había dicho que el coche ahora pertenecería a su madre. Layton escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Aclaremos algunas cosas, dijo cuando Willow hubo terminado. ¿El coche se compró con tus ahorros personales? Sí, he estado ahorrando de mi sueldo específicamente para el coche. ¿Y a nombre de quién están los papeles? Willow sacó una carpeta del bolso. Soy la única propietaria en todos los papeles. Layton echó un rápido vistazo a los papeles y enarcó las cejas. Bueno, eso simplifica mucho las cosas. Según la ley de Delaware, los bienes adquiridos durante el matrimonio suelen considerarse adquiridos conjuntamente. Sin embargo, en su caso, el coche está oficialmente registrado a su nombre y usted tiene todos los documentos de titularidad. Lo que ha hecho su marido puede considerarse técnicamente apropiación indebida de bienes. ¿Qué debo hacer?, preguntó Willow. No quiero llevar esto a los tribunales. Hay varias opciones. Layton hojeó una página de su cuaderno. Podemos redactar una carta formal de notificación a su marido, en la que se indique claramente que usted es la propietaria del coche y que exige su devolución. ¿Qué otras opciones tengo? ¿Tiene duplicados de las llaves del coche?, preguntó de repente el abogado. Willow asintió y sacó un manojo de llaves del bolso. Sí, cuando compré el coche, el vendedor me dio 2 juegos. Le di uno a Gavin por comodidad y me quedé con el otro. Ayer solo se llevó el suyo sin saber que existía el duplicado. Layton sonrió. Bien, eso simplifica mucho las cosas. Como eres el propietario legal del coche, tienes todos los documentos y el duplicado de las llaves. Tienes todo el derecho a llevarte tu propiedad en cualquier momento. ¿Y si hay un conflicto? Willow se imaginó la reacción de Irma si la pillaba conduciendo el coche que le había regalado. En ese caso, te recomiendo que llames a la policía. Layton se puso seria. Enséñales los papeles del coche y explícales la situación. Tienen el deber de proteger su propiedad. Hay una cosa más, continuó Layton mirando los documentos. En el permiso de circulación no solo figura tu nombre, sino también el número de tu permiso de conducir. Es otra prueba de que el coche le pertenece personalmente. Cerró el expediente y miró a Willow. Mi recomendación es que primero enviemos una carta formal a su marido, exigiéndole que devuelva el coche en un plazo de 24 horas. Si no responde, tiene 2 opciones. La primera es recoger el coche usted misma, preferiblemente en presencia de un testigo. La segunda opción es acudir a la policía y denunciar la retención ilícita de tu propiedad. Creo que empezaremos con una carta, dijo Willow. ¿Cuándo estará lista? Puedo tenerla lista ahora mismo. ¿Cómo quieres que te la entregue? En persona, respondió Willow con firmeza. Quiero ver su reacción. 20 minutos después, Layton le entregó una carta impresa. Estaba escrita en un tono seco y oficial, exponiendo claramente los hechos y requisitos legales. Decía que Willow Granger
era la única propietaria legal del Audi A6 y que cualquier intento de transferirlo a un tercero sin su consentimiento por escrito era ilegal. A continuación se exigía la devolución del coche en un plazo de 24 horas, so pena de emprender las acciones legales pertinentes. Layton firmó la carta, la selló y la metió en un sobre con el logotipo del bufete. «Aquí tiene», dijo, entregándole el sobre a Willow. «Y aquí tienes mi tarjeta de visita con mi número de teléfono personal. Llámame cuando quieras si tienes algún problema». Al salir del despacho, Willow sintió una oleada de energía y confianza. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en cómo Gavin o su madre percibirían sus acciones. Solo pensaba en lo que era correcto y justo. Lo primero que hizo Willow fue ir al Sea Breeze Café, donde había quedado con Tuffy. Su amiga ya la esperaba en la mesa de la esquina. «¿Qué tal?», preguntó Tuffy sin preámbulos cuando Willow se sentó frente a ella. Willow sonrió y depositó el sobre con la carta sobre la mesa. «Gavin cogió las llaves de mi coche y afirmó que ahora pertenecería a su madre». Tuffy la miró estupefacta. «¿El qué? ¿De verdad? Eso está fuera de lugar». «Lo sé», asintió Willow. «Por eso acabo de ir a ver a un abogado». «¿A un abogado?». Tuffy se quedó con la boca abierta y luego esbozó una lenta sonrisa. «Vaya, Will, estoy orgullosa de ti. Por fin has decidido defenderte». Willow le contó a su amiga su visita a Layton Morrow y el plan de acción que habían ideado. Tuffy escuchaba con creciente admiración. «Es increíble», dijo cuando Willow hubo terminado. «Llevo mucho tiempo diciendo que tienes que dejar de ser el pelele sin carácter al que todo el mundo le limpia los pies». «Tuffy», exclamó Willow, pero no pudo contener una sonrisa. «¿Y qué?». «Es verdad. Gavin está acostumbrado a que siempre cedas, y su madre también. Es hora de que te demuestren que tienes carácter». «No quiero romper el matrimonio», suspiró Willow. «Solo quiero que me respeten y que respeten mi opinión». «¿Crees que merece la pena salvar un matrimonio así?», preguntó Tuffy con seriedad. «En el que tu marido antepone a su madre a ti, en el que tu opinión no importa». Willow se lo pensó un momento. Era una pregunta difícil y aún no tenía respuesta. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Pero quiero intentar cambiar las cosas antes de tomar una decisión definitiva. Recuerda que te mereces una relación basada en el respeto mutuo», dijo Tuffy, cubriéndole la mano con la suya. «No dejes que nadie te haga sentir menos importante». Después de comer con Tuffy, Willow decidió ir en coche a casa de Irma. No sabía si Gavin estaría allí, pero estaba preparada para cualquier eventualidad. El sobre con la carta estaba en su bolso, y en su interior estaba decidida a llevarlo a cabo. Al llegar a casa de su suegra, vio su Audi plateado aparcado en la entrada. Su corazón latió más deprisa. Era la primera vez que veía su coche desde el incidente de ayer. Willow salió del taxi y caminó decidida hacia la casa. Cuando llamó a la puerta, oyó pasos en el interior y entonces la puerta se abrió e Irma apareció en el umbral. «¿Willow? ¿Qué haces aquí?» «Hola, Irma. Necesito hablar con Gavin. ¿Él está aquí?» «Ahora mismo no está», dijo Irma. «Ha ido a la tienda. No tardará en volver». «Esperaré», se adelantó Willow, obligando a Irma a retroceder y dejarla entrar en la casa. Se sentaron en un incómodo silencio durante un momento antes de que Irma se mantuviera firme. «Gavin me contó lo de vuestra pelea. Debo decir que me decepciona tu actitud. Mi hijo solo cuida de su madre». «Es de mi propiedad, Irma», replicó Willow con calma, «y no acepté dársela a nadie más». «Bueno, Gavin piensa lo contrario». Irma cruzó los brazos sobre el pecho. «Dijo que era su regalo para mí». Antes de que Willow pudiera contestar, se abrió la puerta principal y entró Gavin, cargado con bolsas del supermercado. Cuando vio a su mujer, se quedó inmóvil. «Willow, ¿qué haces aquí?» «Tenemos que hablar, Gavin, sobre mi coche». Gavin dejó las bolsas en el suelo y suspiró.
Pensé que ya lo habíamos hablado ayer. La decisión ya está tomada. No, Gavin, sacudió Willow con la cabeza. El coche está registrado a mi nombre. Soy la única propietaria legal y no he consentido su transferencia. Willow, deja de montar una escena, dijo Gavin irritado. Te comportas como una niña egoísta. Estoy pensando en la justicia, lo interrumpió Willow, sacando del bolso el sobre con la carta. Y en la ley. Toma, esto es para ti. Gavin cogió el sobre de mala gana. ¿Qué es? Es un aviso legal de mi abogado. Dice que estás reteniendo ilegalmente mi propiedad y exige que devuelvas el coche en un plazo de 24 horas. De no hacerlo, se emprenderán las acciones legales pertinentes. Gavin la miró atónito. ¿Has acudido a un abogado por el coche? No dejaré que dispongas de mis cosas sin mi consentimiento, dijo Willow con calma. No es una cuestión de discusión, Gavin. Es una cuestión de ley. Irma, que había estado observando la escena con creciente indignación, no pudo soportarlo más. ¿Estás amenazando a mi hijo con abogados? ¿Después de todo lo que ha hecho por ti? No estoy amenazando a nadie, Irma. Willow se volvió hacia su suegra. Solo estoy defendiendo mis derechos legales. Y te aconsejo que no utilices ese coche, porque podría considerarse cómplice de apropiación indebida. Con estas palabras se dirigió a la salida. Tienes 24 horas, Gavin. Espero que tomes la decisión correcta. Willow se volvió en la puerta. Y por cierto, tengo un duplicado de las llaves, así que podría coger el coche ahora mismo. Pero te doy la oportunidad de arreglar las cosas. Salió, cerrando la puerta tras de sí, y respiró profundamente el aire fresco del mar. La reunión no había sido tan tensa como temía. Tal vez su confianza y tranquilidad habían cogido a Gavin e Irma por sorpresa. Por la tarde, cuando el sol ya se había puesto, Irma salió de casa y se sentó orgullosa al volante del Audi plateado. A pesar de la advertencia de Willow, Gavin insistió en que su madre probara el coche nuevo. «No te preocupes, mamá», dijo entregándole las llaves. «Willow solo va de farol. Nunca lo llevará a los tribunales ni a la policía. Siempre se echa atrás cuando me muestro firme». Irma pasó las manos por el suave cuero del volante con placer. El coche era una auténtica obra de arte. Lujoso, cómodo, prestigioso. Exactamente lo que ella creía merecer. «Gracias, hijo», dijo arrancando el motor. «Siempre sabes cómo complacer a tu madre». Irma salió a la carretera, disfrutando del buen funcionamiento del coche y de las miradas envidiosas de sus vecinos. Se sentía la reina de la carretera, ajena a la tormenta legal que se cernía sobre ella y su hijo, ajena a que en pocas horas podrían arrebatarle ese precioso coche y hacer tambalearse seriamente su posición de reina madre en la vida de Gavin. Estaba demasiado absorta en su triunfo para darse cuenta de la oscura figura que había en el lado opuesto de la calle, Willow, que permanecía a la sombra de los árboles y observaba, haciendo fotos con su teléfono. Pruebas documentales para la visita de mañana a la policía si Gavin no devolvía el coche voluntariamente. La mañana era clara y soleada, como si la propia naturaleza apoyara la determinación de Willow. Se despertó temprano, sintiéndose extrañamente tranquila. Gavin no había vuelto a casa, no había llamado ni escrito, pero ahora que había amanecido, toda preocupación había desaparecido. Lo único que le quedaba era la certeza de estar haciendo lo correcto. A las 8 de la mañana sonó el timbre. En el umbral estaba Leighton Morrow, vestido con un estricto traje de negocios. Su presencia daba un aire oficial a la reunión. «Buenos días, Willow», la saludó. «¿Estás preparada?» Willow asintió, cogiendo su bolso y la carpeta con los papeles del coche de la mesa del recibidor. «Sí, completamente. Gracias por aceptar venir conmigo». «Es mi trabajo», respondió la abogada con sencillez. «Han pasado 24 horas
Y a juzgar por el hecho de que su marido no ha devuelto el coche ni se ha puesto en contacto con usted, tenemos todo el derecho a proceder según lo previsto. Salieron al exterior, donde ya esperaba un coche de policía con 2 agentes, un hombre de mediana edad y rostro cansado y una joven de mirada atenta. Layton había organizado una escolta el día anterior, explicando la situación y proporcionando toda la documentación necesaria para demostrar el derecho de Willow al coche. Señora Granger, el oficial superior se dirigió a ella. Soy el sargento Morris y este es el agente Palmer. Hemos recibido su solicitud y estamos listos para acompañarla a recuperar su propiedad. Gracias. Willow se sintió aliviada por la presencia de la ley. Es muy importante para mí. Solo hacemos nuestro trabajo, señora, contestó el sargento. La ley está de su parte. Su abogado ha proporcionado todos los documentos necesarios para demostrar su propiedad. Subieron al coche de policía y se dirigieron hacia la casa de Irma. Willow miraba por la ventanilla las calles de Henlopen Acres que pasaban flotando, pensando en lo rápido que podía cambiar la vida. Hasta hacía una semana había sido una esposa corriente que intentaba mantener la paz en la familia a toda costa. Hoy viajaba con la policía y un abogado para reclamar lo que era suyo por derecho. Cuando llegaron a casa de Irma, Willow vio su Audi plateado aparcado en el mismo sitio que ayer. Así que Gavin no se había tomado en serio su advertencia. Típico. El sargento Morris salió primero y se dirigió a la puerta de la casa, mientras el agente Palmer se quedaba junto al coche con Willow y Layton. Un momento después, la puerta se abrió y Gavin apareció en el umbral, vestido con una camiseta casera y unos pantalones cortos. Su rostro expresaba desconcierto y preocupación. ¿Oficial? ¿Qué le ocurre?, preguntó, pasando la mirada del policía a Willow y viceversa. ¿Señor Granger?, preguntó el sargento en tono oficial. Estoy aquí por la denuncia de su esposa sobre la retención indebida de sus bienes, concretamente el coche Audi A6 registrado a su nombre. La cara de Gavin cambió, adoptando una expresión que Willow nunca había visto antes, una mezcla de miedo, ira y confusión. ¿Qué? Willow, ¿de verdad has llamado a la policía? Levantó la voz, fulminando a su mujer con la mirada. ¿Por el coche? Willow dio un paso adelante, sintiendo el apoyo de Layton y del agente Palmer, que estaban a su lado. Te lo advertí, Gavin. Te di 24 horas para devolverme las llaves y el coche. Ignoraste mi petición. Creí que ibas de farol, exclamó Gavin. No creía que fueras a llegar tan lejos. Ese es el problema, replicó Willow con calma. Nunca me tomas en serio, pero eso va a cambiar hoy. Señor Granger, tenemos todos los documentos necesarios para demostrar que el vehículo en cuestión es propiedad de la señora Granger. Puede devolver las llaves voluntariamente o nos veremos obligados a dejar constancia del hecho de retención indebida de propiedad ajena con las consecuencias legales oportunas. En ese momento, Irma apareció a espaldas de Gavin, atraída por el ruido. Su rostro se contorsionó de indignación al ver a los agentes de policía y a Willow y su abogado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó exigente. ¿Por qué hay policías fuera de nuestra casa? Su cuñada exige la devolución de un coche que es de su propiedad, contestó el sargento Morris. Y la ley está de su parte. Irma miró a Willow con incredulidad en los ojos. ¿De verdad estás dispuesta a destruir una familia por un coche? No estoy destruyendo a mi familia, Irma, dijo Willow con firmeza. Es la falta de respeto a mis límites y a mi propiedad. Y no se trata del coche, sino de los principios. Gavin se puso en pie, cambiando la mirada de su madre a su mujer, a los agentes de policía, al abogado. Por primera vez en su vida, se encontraba en una situación en la que sus deseos y decisiones no eran prioritarios. Por primera vez se le ponía delante el hecho de que sus actos tenían consecuencias. Ia tartamudeó, claramente inseguro de qué decir. «Dame un minuto»,
Desapareció en la casa y regresó instantes después con las llaves del Audi en la mano. Pero en lugar de entregárselas, hizo algo inesperado. Se arrodilló delante de Willow y le tendió las llaves en la palma de la mano. «Lo siento», dijo en voz baja, y había una sinceridad en su voz que Willow no había oído en años. No sabía que fuera tan importante para ti. Por favor, no destruyas nuestra familia. Te lo compensaré». Willow miró sorprendida a su marido arrodillado. Este no era el Gavin arrogante y santurrón acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Delante de ella había un hombre que de repente se daba cuenta de que podía perder algo importante. «Levántate, Gavin», dijo ella con calma. «Tenemos que hablar en serio, pero no aquí ni ahora». Cogió las llaves de su mano sintiendo una extraña mezcla de emociones: alivio, tristeza, determinación. «Voy a por mi coche. Hablaremos en casa cuando vuelvas». El sargento Morris asintió, satisfecho con la pacífica resolución de la situación. «Señora, ¿quiere que continuemos con la escolta?» «No, gracias», contestó Willow. «Creo que hemos resuelto el asunto. Gracias por su ayuda». Los policías se despidieron y se marcharon, y Layton se llevó a Willow aparte. «¿Estás segura de que puedes encargarte de esto tú sola? Puedo quedarme si lo necesitas». «Estaré bien», dijo Willow con confianza. «Gracias por todo. Sin tu ayuda no habría podido defender mis derechos». «Lo has hecho tú sola», sonrió la abogada. «Solo te he enseñado las herramientas legales. Llámeme si me necesita». Cuando Layton se marchó en el taxi, Willow se dirigió a su coche, pasando la mano cariñosamente por el capó. Gavin se quedó atrás, observándola con una expresión que ella no podía precisar, una mezcla de remordimiento, confusión y, quizá por primera vez en mucho tiempo, respeto. «Estaré en casa dentro de una hora», dijo en voz baja. «Tenemos que hablar de verdad». Willow asintió, subió al coche y arrancó el motor. Mientras conducía de vuelta a casa, podía sentir cómo la confianza crecía en su interior. Hoy no solo había recuperado su coche, sino que había vuelto a tener voz y voto en su propia vida. En casa, Willow se arregló, se preparó un té y se sentó en el salón a esperar a su marido. Se sentía extrañamente tranquila, como si por fin hubiera calma tras una larga tormenta. En su cabeza repasaba las palabras que le diría a Gavin, las condiciones que pondría para la continuación de su relación. Gavin regresó exactamente una hora después, como había prometido. Parecía perdido e inseguro, cualidades que Willow nunca había notado en él. Se sentó frente a ella, apoyando las manos sobre el regazo. «No sé por dónde empezar», admitió. «Todo esto no es propio de ti. Siempre has sido tan comprensiva, tan complaciente». Willow terminó por él. «Sí, lo he sido. Durante demasiado tiempo os he dejado a ti y a tu madre dictar las condiciones de mi vida. Eso se acabó». Gavin asintió, bajando los ojos. «Lo entiendo. Y para ser sincero, no te culpo. Hoy, cuando he visto a la policía y me he dado cuenta de que realmente estabas dispuesto a llegar tan lejos, me hizo pensar sobre muchas cosas». «¿Y a qué conclusiones has llegado?», preguntó Willow, observando atentamente su reacción. «Que estaba equivocado», respondió Gavin con sencillez. «No solo sobre el coche, sino sobre muchas otras cosas. Estoy demasiado apegado a mamá, demasiado a menudo antepongo sus deseos a los tuyos, por encima de nuestra relación». Willow se sorprendió ante esta revelación. Esperaba excusas, acusaciones, manipulación, todas las cosas a las que se había acostumbrado a lo largo de los años de matrimonio, pero no esta repentina sinceridad. ¿Realmente piensas así? ¿O solo dices lo que quiero oír? «Sí que lo siento». Gavin levantó la mirada con sinceridad en los ojos. «Esta mañana había sido aleccionadora. Te he visto con otros ojos. Vi lo fuerte que puedes ser cuando proteges lo que te importa.
y me di cuenta de que no quería perderte. Willow guardó silencio, dándole la oportunidad de continuar. Mi madre, Gavin suspiró. Ella siempre ha sido el centro de mi universo. Después de la muerte de mi padre, me convertí en todo para ella y ella se convirtió en todo para mí. Pero eso no es sano, ahora me doy cuenta. Me impide ser un verdadero marido para ti. ¿Qué sugieres?, preguntó Willow, manteniendo un tono neutro. Quiero cambiar, respondió Gavin. Quiero aprender a dar prioridad a nuestra relación. Quiero que seas feliz conmigo. Son palabras muy bonitas, comentó Willow. Pero necesito acción, Gavin. Cambios concretos. Estoy dispuesta a todo, dijo con repentina determinación. Dime qué tengo que hacer y lo haré. Willow respiró hondo. Por fin había llegado el momento que había estado esperando, el momento en que podía poner sus propias reglas. En primer lugar, nada de decisiones que me afecten a mí o a nuestra familia sin mi consentimiento, comenzó. Nada de aeaos en forma de darle a otra persona mis cosas. Gavin asintió. Por supuesto. En segundo lugar, tu madre. Soy consciente de que es importante para ti y no te pido que cortes lazos con ella. Pero tiene que haber límites. No puede inmiscuirse en nuestros asuntos familiares, criticar mis decisiones ni manipularte en mi contra. Gavin se tensó visiblemente, pero volvió a asentir. Será más difícil, pero hablaré con ella. No solo hablar, aclaró Willow. Tienes que ponerte firmemente de nuestro lado, aunque eso la haga infeliz, y quiero formar parte de esa conversación. Bien, asintió Gavin tras una pausa. ¿Qué más? Creo que deberíamos ver a un terapeuta familiar, dijo Willow. Tenemos demasiados problemas que no podemos resolver solos. Para su sorpresa, Gavin no se opuso. Si crees que nos ayudaría, estoy de acuerdo. Una última cosa. Willow lo miró directamente a los ojos. Le estoy dando otra oportunidad a nuestra relación. Una última oportunidad. Si las cosas no cambian, si tus promesas se quedan en meras palabras, me marcharé, Gavin. Sin dudarlo ni arrepentirme. Se hizo el silencio en la habitación. Gavin miró a su mujer con una nueva expresión, de respeto y quizá un poco de miedo. Lo entiendo, dijo al fin. Y no te defraudaré. Esta vez no. El tiempo lo dirá, replicó Willow poniéndose en pie. Ahora mismo, vamos a casa de tu madre. Esta conversación no puede esperar. Irma las recibió con mal disimulada irritación. Estaba sentada en su silla favorita, con la espalda recta, como una reina en su trono, dispuesta a escuchar a los peticionarios. Sabía que volverías, dijo, mirando a Willow. ¿Has conseguido lo que querías? ¿Satisfecha? Mamá, intervino Gavin con una dureza de voz poco habitual. Estamos aquí para hablar en serio, sobre nosotros, sobre nuestra relación. Irma alzó las cejas, sorprendida. ¿Qué relación? Sobre tu intromisión en Willow y en mí, dijo Gavin sin rodeos. Sobre cómo está afectando a nuestro matrimonio. ¿Injerencia? Dijo Irma indignada. Es que me importas, siempre me has importado. Y ella lanzó una mirada de desaprobación a Willow. Ella vino y lo estropeó todo. No, mamá. Gavin negó con la cabeza. Nadie ha estropeado nada, pero tenemos que establecer nuevas normas. Willow es mi mujer, y sus deseos y necesidades deben ser lo primero para mí. ¿Y yo qué? La voz de Irma se tornó en lágrimas. Yo soy tu madre, soy la que te ha criado, la que lo ha sacrificado todo por ti. Y te estoy agradecido por ello, dijo Gavin en voz baja. Siempre seré tu hijo, siempre te querré y me preocuparé por ti. Pero ya soy mayor, tengo mi propia familia y tienes que respetarla. Willow observó este intercambio en silencio, viendo por primera vez a Gavin enfrentarse con calma y firmeza a las manipulaciones de su madre. Este era un nuevo Gavin y le gustaba el cambio. No pedimos mucho, Irma. Se unió a la conversación. Solo respeto mutuo.
Eres importante para Gavin y por lo tanto importante para mí. Pero nuestro matrimonio es nuestro espacio privado, donde no debe haber terceras personas. Irma desvió la mirada del hijo a la nuera. Claramente no esperaba un frente tan unido. «¿Así que has venido a decirme que no me entrometa?», preguntó con resentimiento. «Hemos venido a decirte que te queremos, pero que necesitamos espacio para desarrollar nuestra relación», contestó Gavin con diplomacia. «Y sí, eso significa que algunas cosas cambiarán». Tras una larga y difícil conversación, en la que Irma pasó por todas las etapas, desde la negación hasta la negociación, finalmente llegaron a un frágil acuerdo. A Irma no le entusiasmaban los nuevos límites, pero al ver la determinación de su hijo, se vio obligada a aceptarlos, aunque solo fuera de palabra. Mientras se alejaban, Willow se sintió extrañamente aliviada. Era solo el primer paso, y aún quedaba trabajo por hacer, pero se había dado un primer paso. Unas semanas más tarde, Willow conducía por la costa en su Audi plateado, disfrutando del viento en el pelo y de la sensación de libertad. Habían cambiado muchas cosas desde aquella mañana memorable. Gavin había intentado cambiar de verdad. Habían empezado a acudir a un terapeuta familiar. Él se había vuelto más atento a los deseos de ella y las visitas a su madre eran cada vez menos frecuentes. Por supuesto, no todo era perfecto. A veces Gavin recaía en viejos hábitos, a veces Irma intentaba manipular e interferir. Pero ahora Willow se sentía con fuerzas para plantarle cara, para hacer valer sus límites sin sentirse culpable. Detuvo el coche en la plataforma de observación y se apeó, contemplando el vasto océano. La vida era como aquellas olas, a veces tranquilas, a veces agitadas, pero siempre en movimiento. Willow no sabía qué le depararía el futuro, si Gavin podría cambiar de verdad, si mantendrían unido su matrimonio. Pero de una cosa estaba segura: nunca más volvería a ser la misma que tenía miedo de defender sus derechos y su valía. El coche que tenía a su lado era algo más que un medio de transporte. Se convirtió en un símbolo de su independencia, de su fuerza, de su voluntad de luchar por sí misma. E independientemente de cómo acabara su relación con Gavin, esa fuerza nunca le sería arrebatada. Willow respiró profundamente el aire salado del mar y sonrió ante sus pensamientos. Había un nuevo equilibrio de poder en la familia Granger, y era justo, era justo, era lo que siempre se había merecido.